Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Este video es el video preclase de sistema endocrino. Mm, Vamos a ir revisando en paralelo las diapositivas y la guía de sistema endocrino. Bueno, con respecto a este tema, la pregunta orientadora inicia hablándonos de cuáles son las diferencias entre glándulas exocrinas y endocrinas. Si bien una consideración importante antes de arrancar esto, que se relaciona claramente con la guía, son que menciona algunos datos relevantes y digamos que hace un paralelo antes de evidenciar pues que es exocrino y que es endocrino. Es importante mencionar cuáles son las diferencias entre las hormonas y los neurotransmisores, y luego sí hablar de esa situación. Por esa razón, más adelante pues se encuentra este cuadro donde se ve las diferencias entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, pues porque el sistema nervioso funciona a partir de sinapsis y por ende de neurotransmisores, mientras que el sistema endocrino funciona a partir de una comunicación mucho más lejana mediada por hormonas. Es importante mmm, revisar los términos que se mencionan acá, como por ejemplo este de que es una célula diana. Este término es extremadamente importante y lo que hace referencia al término de célula diana es que esa hormona va a viajar por el torrente sanguíneo, eso es lo que significa endocrino, y va a buscar a una célula específica, es decir, me explico, que puede que solamente esa célula tenga receptores para esa molécula. A eso le llaman célula diana. Diana hace referencia como al blanco. Cuando estás jugando un juego de puntería, ¿sí? Cuando le atinas al punto central, al blanco, a la diana, pues por esa razón le llamaron célula diana, ¿no? Que esa es la única que tiene receptores para que le pegaste al centro, pues. Fíjate lo que dice acá. Dice que revise el cuadro 18.1 y 17.1 según la lectura principal y complementaria para que mencione la diferencia entre sistema endocrino y sistema nervioso. O sea, es este cuadro que yo les estoy mostrando. Este cuadro es importante ligarlo con lo que ya se vio del sistema nervioso. Ok. Si bien es importante tener en cuenta que es una hormona, más bien ya se acaba de relativamente mencionar, pero son muy parecidos, son moléculas que tienen la característica de viajar por el torrente sanguíneo. Es importante mencionar esto de las diferencias de que es exocrino y endocrino, y esto hace más, esto hace mención específicamente a que las glándulas endocrinas son aquellas glándulas que vierten sus productos al torrente sanguíneo, mientras que aquellas glándulas que vierten sus productos a otras zonas diferentes al torrente sanguíneo pues son glándulas exocrinas. Te vas a dar cuenta que en el sistema endocrino hay glándulas que son enteramente endocrinas, como por ejemplo la tiroides, y hay otras glándulas que son mixtas, como por ejemplo el páncreas, que vierte insulina, glucagón, somatostatina al torrente sanguíneo, pero también de manera exocrina, es decir, que va a otras zonas diferentes al torrente sanguíneo, vierte jugo pancreático que va hacia el intestino. Y hay otras glándulas que son totalmente exocrinas. ¿Qué significa esto? Que todos sus productos van hacia el exterior, por eso lo de exocrina de exterior, exterior diferente al torrente sanguíneo, como por ejemplo las glándulas salivales o las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas. Esas glándulas pues vierten sudor, sebo en el caso de las glándulas sebáceas, eh, se me fue la palabra, que glándula sudorípara sudor, glándula sebácea sebo, eh, glándulas ceruminosas cerumen, y esos productos por ejemplo son productos que van hacia el exterior, es decir, que no van al torrente sanguíneo. Mira que ya repetí eso como unas 3 veces. Dice acá cuáles son los principales órganos relacionados con el sistema endocrino. Estos son los que yo estaba mencionando. Sí, estos son algunos de los que yo estaba mencionando. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí en este cuadro, eh, si ustedes se fijan aquí en esta imagen de Tórtora, él menciona cuáles son las glándulas más importantes del sistema endocrino. Fíjense en que glándulas y órganos es bastante similar porque hay órganos como por ejemplo el cerebro que tiene funciones evidentemente endocrinas y exocrinas, o el hígado o el páncreas que son glándulas, pero a su vez también son órganos. Y tiene sentido porque las glándulas están formadas simplemente de tejido epitelial.
¿cierto? Pero los órganos no solamente tienen tejido epitelial, sino tejido conectivo, es decir, que cumplen otras funciones, eso es importante, ¿sí? Y que aparte de eso, pues son órganos formados a partir de tejidos, eso es relevante. Entonces, ¿cuáles son? Y lo importante, ¿cuáles son endocrinos? Cuáles son exocrinos? ¿Cuáles son mixtos? Pasando al segundo punto de que es la actividad hormonal, eso hace referencia a lo que yo les comentaba hace un momento del término célula diana. Si bien es importante hablar de la actividad hormonal y cuál es el papel de los receptores hormonales, aquí es importante esto que ya les había comentado. Y cuando hablo de los receptores hormonales, voy a puntualmente hablar de lo que dice acá, que los receptores pueden ser membranales o citoplasmáticos. Eso es muy importante, porque eso va a ser una de las situaciones que clasifique de manera importante a las hormonas. Las hormonas pueden ser de clasificación de receptores membranales y las hormonas que tienen receptores membranales, estas son hidrosolubles, mientras que las hormonas que tienen receptores citoplasmáticos son liposolubles. Pero ¿por qué se explica esta situación así? La situación es relativamente sencilla de comprender. Si comprendemos que, o si entendemos que, dos cosas. Número uno, dice, ¿por qué se dice que las hormonas... no me interesa, no, esto no. Eh, no, va más acá abajo, permítame. ¿Dónde está viajando las hormonas? Esto. De cómo viajan las hormonas en sangre. Borramos esto. De cómo viajan las hormonas en sangre. Las hormonas en sangre pueden viajar, uno, de manera libre y dos, adheridas a proteínas. ¿De qué depende que una hormona viaje libre o adherida a proteínas? Es decir, ¿para qué o por qué razón pasará esto? Esto se da predominantemente por una situación importante, porque resulta que las hormonas que son hidrosolubles, pues se solubilizan adecuadamente en líquido. Y obviamente la sangre es un líquido, más que grasa, por así decirlo. Entonces, en el caso de estas hormonas que son hidrosolubles, pues no hay ningún problema, ellas viajan libres, pero piensen por un momento, la hormona pasa al torrente sanguíneo, pasa hacia el espacio intersticial y cuando va a buscar su célula diana, si es hidrosoluble, sus receptores deben ser membranales. ¿Tiene sentido por qué? Porque la capa bifosfolipídica, es decir, la membrana citoplasmática bifosfolipídica, va a impedir que la hormona hidrosoluble pueda pasar. Y al impedir que pueda pasar, sus receptores necesariamente tienen que estar en la membrana citoplasmática para que la hormona se pueda anclar. En cambio, las hormonas liposolubles tienen otra cualidad y es que las hormonas liposolubles, como se ve aquí en la presente imagen, estas requieren de un transportador. ¿Qué significa esto? Que requieren de una proteína transportadora a la cual ellas se puedan ligar para ser transportadas por el torrente sanguíneo, porque como son liposolubles, no se pueden transportar fácilmente en un líquido. Eso tiene mucho sentido, considero yo, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Claro, cuando va a pasar de la sangre al espacio intersticial, la hormona se libera de la proteína transportadora, pasa al espacio intersticial y los receptores de esta hormona no son citoplasmáticos porque la hormona tiene la cualidad de pasar la membrana citoplasmática por su característica lipídica. Es decir, que es al ser liposoluble se puede solubilizar y atravesar la membrana bifosfolipídica y por ende lo cual explica que esta hormona liposoluble tenga receptores citoplasmáticos o nucleares. Eso es una situación importante que se menciona del cómo viajan las hormonas en el torrente sanguíneo. Claro, ¿buscando qué? Obviamente buscando su célula diana. Vuelvo y repito, la célula diana es aquella célula que tiene receptores para esa hormona. Piensen en este ejemplo. Las células tiroideas, es decir, las células foliculares, ellas son las únicas que tienen receptor para una hormona llamada TSH, que seguramente van a estudiar más adelante. TSH hace referencia a hormona estimuladora de la tiroides. Es decir, que esta hormona estimuladora de la tiroides, que es una hormona liposoluble, se genera en la adenohipófisis y viaja por todo el torrente sanguíneo, por todo, es decir, por todo lado. Va al riñón, va al hígado, va a los ovarios, a los testículos, va hasta la punta
de mi dedo. Pero esas células, por ejemplo, los queratinocitos, o las células, todas las células del tejido conectivo móvil, o las del tejido conectivo fijo que hemos visto, o las células musculares, los miocitos, ninguno de ellos tiene receptores. Solo que la hormona se distribuye adecuadamente, buscando qué célula tiene receptores para ello. ¿Cuál es la única célula que tiene receptores para TSH? Las células foliculares de la tiroides. Entonces, se distribuye adecuadamente y por eso yo puedo tomar medidas de esa hormona en sangre. Pero la única célula que tiene receptores para esto es la célula folicular. Por ende, a esta célula folicular le llaman la célula diana para esta hormona. A eso hace referencia célula diana. Creo que ya lo he repetido varias veces. Ahora, si tenemos en cuenta esa situación, entonces, por eso aquí pregunta mi diapositiva, ¿cómo saber su camino? ¿Cómo saber el camino, cómo saber que la célula diana qué camino toma? La célula diana no sabe qué camino tomar, por eso la hormona no sabe qué camino tomar, se distribuye adecuadamente en sangre y simplemente espera llegar a su lugar de destino. ¿Sí? Dice, ¿por qué se dice que las hormonas endorfinas son hormonas circulantes? A esas se las dejo de pregunta. ¿Qué significa endorfino? A esas se las dejo de pregunta. Según la figura 18.2 menciona, ¿cuál es la diferencia entre las hormonas circulantes y las hormonas locales? Esa se responde con esta imagen. Locales hace referencia a varias maneras de comunicación. Resulta que las células pueden producir hormonas para ellas mismas y cuando se producen hormonas para ellas mismas, a eso se le llama comunicación autocrina. O cuando se producen hormonas para las células que están alrededor, se llama paracrina. Esas comunicaciones son para secreciones locales, es decir, en el tejido. Una cosa es eso y otra cosa es las hormonas circulantes. Las hormonas circulantes son aquellas que producen las células o las glándulas y estas hormonas van a vertirse al torrente sanguíneo para migrar a lugares lejanos. Por esa razón le llaman locales o circulantes. Y aquí respondo lo que significa autocrino y paracrino. Es importante identificar esto que ya lo expliqué, las clases químicas, por eso lo coloco aquí muy importante, eso hace referencia a que sean liposolubles o hidrosolubles. Más adelante se va a ver un cuadro donde cuáles son liposolubles y cuáles son hidrosolubles, ese cuadro es extremadamente importante. Sobre todo el entender cuáles son las liposolubles, porque si entiendo cuáles son las liposolubles, sé cuáles nos pertenecen a ese grupo y por ende digo, esas son las hidrosolubles. Y sobre todo cómo están clasificadas. ¿Sí? Esto es entendido como viajan, que es el transporte libre, ligado a proteínas, que eso es lo que yo acabo de explicar. Dice, si ya se tiene claro las diferencias entre hormonas liposolubles e hidrosolubles y sus divisiones, mencione con sus palabras el mecanismo de acción de las hormonas liposolubles e hidrosolubles. ¿Qué relación tienen estos con los procesos de transcripción y traducción? Eso ya lo hemos visto en el pasado muy levemente. Y es que tiene sentido de que la hormona, por ejemplo, sea liposoluble o hidrosoluble. Porque si es liposoluble, pues va a atravesar la membrana citoplasmática, tiene receptores citoplasmáticos o nucleares, lo cual va a desencadenar la transcripción del DNA, RNA y por ende su traducción a proteínas. Y en el caso de las hormonas liposolubles ese proceso es rápido, pero en el caso de las hormonas hidrosolubles ese proceso lleva más tiempo. ¿Por qué lleva más tiempo? Porque resulta, y aquí se mencionan las liposolubles, viene la hormona se despega, pasa a la membrana, tiene receptores citoplasmáticos o nucleares, lo cual causa el proceso de transcripción de DNA, RNA mensajero y el proceso de traducción a proteínas perfecto. Pero en el caso de las hormonas hidrosolubles la cosa es un poco más compleja. Porque en el caso de estas hormonas que viajan sin adherirse a proteínas, es decir, viajan libres, se adhieren a receptores citoplasmáticos. Estos receptores citoplasmáticos se les conoce como receptores metabotrópicos. Si ustedes ya han escuchado hablar de esa palabra es porque yo la he mencionado en el pasado. ¿Sí? Todo esto ya se contestó de las liposolubles, toda la cuestión. Y ahora dice acá, tomo con referencia, mencionen los 6 pasos que explican el mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles, que estas son como las más complejas. ¿Sí? Y entonces aquí dice, ¿qué es la proteína G? Esto es muy importante porque la proteína G es la proteína que forma el receptor. Receptor, membrana, y esta punta que sale, esto es la proteína G,
que si ustedes se fijan es transmembranal, que significa que atraviesa la membrana. Tiene un lugar donde la hormona hidrosoluble va a llegar y esto va a generar cambios citoplasmáticos. Por esa razón yo les mencionaba que en el caso de los receptores ionotrópicos, pues esto era fácil porque simplemente el neurotransmisor venía, se adhería, permitía que el canal se abriese y eso permitía la entrada de sodio o de cloro dependiendo del neurotransmisor. Que habían otros que se llamaban metabotrópicos y aquí es donde se van a ver con mucho más detalle esos metabotrópicos. Metabotrópico significa que activa una cascada de señales citoplasmáticas, hormona o neurotransmisor, se adhiere al receptor de proteína G y esto va a causar que aquí en la colita del receptor de la proteína G esté una enzima la cual se llama adenilato o adenilciclasa, la cual va a causar la conversión de ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico es extremadamente importante porque es el segundo mensajero más importante en la consecución de los receptores metabotrópicos. Hay otros segundos mensajeros, como por ejemplo, y creo que los nombran aquí en la literatura, no sé, ¿no? En la pregunta. En- Creo que los nombran aquí. Yo no, yo no los nombro. Bueno, hay otros que se llaman, hay los otros cuatro que son importantes, aparte del AMP cíclico, que son el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el calcio y el GMP cíclico, es decir, el guanil monofosfato cíclico. Estos cuatro mensajeros son también parecidos al AMP cíclico, sin embargo el AMP cíclico es el más importante. Estos cuatro se producen en otras cascadas de señales metabotrópicas, pero el más importante de aprenderse en este momento es el AMP cíclico. Si bien, por esa razón pregunta, ¿qué es el AMP cíclico y cuál es su papel de la adenilciclasa o en la adenilciclasa? Entonces, fíjense que aquí voy contestando parte de las preguntas y que existen otros segundos mensajeros, los que acabo de mencionar. ¿Cuál es el papel de las proteinquinasas? Que resulta que importante es que entiendan este proceso hasta acá, hasta el segundo mensajero. Fíjense que esto tiene una cadena de acontecimientos donde la AMP cíclico activa proteinquinasas. Esas proteinquinasas permiten fosforilar proteínas citoplasmáticas y la fosforilación de las proteínas citoplasmáticas por las proteinquinasas es lo que va a llegar a que se genere la transcripción y la traducción en el núcleo y por ende en el ribosoma y por ende la información que tiene la hormona se traduzca en una proteína. Entonces piensen por un momento que, como yo mencionaba en el pasado, al igual que las hormonas y los receptores ionotrópicos, la hormona es simplemente una señal que lleva una información. Es decir, que al acoplarse al receptor, activa una cascada de señales, lo cual se va a terminar convirtiendo en una proteína. ¿Sí? Es simplemente como el que activa ese mecanismo, ¿cierto? Es como una llave. Las hormonas y los neurotransmisores son muy similares porque simplemente son llaves, llaves que activan un proceso. Ok, es importante, yo ahora en este momento lo estoy mencionando rápido porque pues es el video preclase, ¿no? Pero es importante que todo lo que yo estoy mencionando, que estoy contestando las preguntas, pues ustedes vayan desmenuzándolo con muchísimo más detalle. Claro, hay una enzima que se llama la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa hace algo sobre el AMP cíclico. La situación con ello es que lo inactiva. ¿Por qué? Porque se llama fosfo de fósforo, di de 2, esterasa de enzima. Entonces resulta que lo que hace es coger el AMP cíclico, ponerle dos fosfatos inorgánicos, quitarle la ciclasa, quitarle eh, la forma en la que está ciclado, convirtiéndolo nuevamente en ATP, adenosín trifosfato. Y esa es la manera en la que el segundo mensajero se inactiva. Y dice acá, esto es muy importante y esta es una pregunta que se las voy a dejar. Dice, ¿por qué dice que cada paso multiplica o amplifica el efecto inicial de la hormona? Porque una cosa es que la hormona viene y se adhiera y el efecto citoplasmático se multiplica de manera cuasi exponencial. Y digo cuasi exponencial porque el efecto es masivo. Entonces, ¿por qué significa eso? Me gustaría que me lo comentaran en clase.
¿De qué depende la respuesta de la célula diana a las hormonas? Y entonces dice que hay un efecto permisivo, un efecto sinérgico, un efecto antagónico, y creo que algunas de estas cosas ya se han mencionado en sus otras clases, no necesariamente la mía, pero sí se menciona qué significa sinergia o qué significa antagónico. Esto de antagónico ya lo entendimos porque habíamos hablado de las hormonas, de los neurotransmisores y su comportamiento antagónico. Algo debe significar entonces sinérgico, sinergia y permisivo. ¿Qué podrá significar? Lean lo que es, supondría yo, bastante sencillo de comprender. Dice acá, ¿cómo se genera el control de la secreción hormonal? ¿Cuáles son los tres factores que regulan la secreción hormonal? Y les recomiendo que le echen una revisadita a este video. Permíteme que el video abra. El video a lo que se refiere o de lo que habla es de cómo se generan los mecanismos de regulación de la secreción hormonal. Para generar una determinada respuesta. En este caso, mencionando, ya que lo abrió ahí precisamente, mencionando cómo se explican los mecanismos de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva, lo cual es inherente a las preguntas de acá. Es decir, qué es la retroalimentación negativa y qué es la retroalimentación positiva, y explicar algunos ejemplos. Esto es muy importante, dice muy importante. Después de leer todo el capítulo, recomiendo volver a esta parte para poner ejemplos y mencionarlos. Es importante. ¿Por qué razón? Porque las hormonas, porque si lo vemos desde el punto de vista del sistema nervioso, la manera en la que se regulaban las secreciones, o la secreción de neurotransmisor, era por medio de enzimas que degradaban su acción. Pero aquí el proceso es un poco más complejo, mencionando que existe retroalimentación, es decir, que al parecer las mismas hormonas estimulan a sus órganos productores para así retroalimentarse y conllevar a que aumente o disminuya la producción. Recomendación. Primero, ¿cuáles son los tres factores que regulan la secreción hormonal? Segundo, véanse el video que lo explican bastante bien para entender qué es y pongan ejemplos de qué es retroalimentación positiva y qué es retroalimentación negativa. Eso es muy importante, pues lo que dice muy importante. Si ven que aparece esto de grupo B o grupo D, es porque antes en las clases virtuales yo colocaba, en la última clase virtual que fue hace un año, yo iba mencionando los puntos y colocaba entre paréntesis el lugar donde me quedaba con cada grupo. Entonces, por esa razón aparece ahí. Listo. Quinto, ¿cuál es la importancia de la hipófisis? Aquí ya entramos al tema de por sí grande con respecto a esto. Permíteme, estas son imágenes de lo mismo. Este es el mecanismo de regulación hormonal, retroalimentación negativa, positiva. Este es el video que está aquí, pero que también está en la guía. Esto es lo que yo les estaba hablando anteriormente, de cómo se clasifican las hormonas. Aquí las hormonas las clasifican en hidrosolubles y liposolubles. Esto es muy importante entender que las hormonas liposolubles se clasifican en hormonas esteroideas, en hormonas tiroideas y en un gas, y el único gas es el óxido nítrico. Entonces es importante mencionar, y aquí les hago un tip así súper cool. Las hormonas esteroideas son todas aquellas hormonas sexuales. Es decir, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, los andrógenos 1, 2, 3 y 4, estas son hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son hormonas esteroideas. Breve. Las otras son 1, el cortisol y la aldosterona. El cortisol y la aldosterona son hormonas producidas en la glándula, en la corteza de la glándula suprarrenal. Estos tres, aldosterona, cortisol y los andrógenos, son producidos todos en la glándula suprarrenal. Y el calcitriol es una hormona importante producida por el riñón que permite controlar los niveles de calcio séricos, es decir, de calcio en sangre. Entonces lo que ya puedes definir es que todas estas que acabo de mencionar tienen una característica. 1, las sexuales. 2, las que son producidas por la glándula suprarrenal. Y el calcitriol que controla el calcio. Listo, ahí te aprendiste las esteroideas. Las tiroideas son simplemente 2.
T3 y T4, alias triiodotironina y tiroxina. Y el gas solamente es uno y es el óxido nítrico, que su función importante se trata o está relacionada con la vasodilatación. Es una hormona tipo gas producida por el endotelio. ¿Recuerdan qué es el endotelio? Yo ya lo he mencionado en muchas ocasiones. Mientras que las hormonas hidrosolubles, ay por favor, mientras que las hormonas hidrosolubles se clasifican en 3, 4 grandes grupos. Ya les digo por qué 3 o 4 grandes grupos. 3 porque si tú te fijas, aquí dice aminas, estos péptidos y proteínas y eicosanoides. En realidad son aminas, péptidos, proteínas y eicosanoides. Y digo en realidad. Pero en este segundo no está, digamos que muy bien dividido cuál es cuál. Y eso depende del tamaño. Entonces vamos a dejarlo en la clasificación que está ahí. Si se habla de aminas, ¿a qué hace referencia esto? ¿Se acuerdan que yo había comentado que una de las clasificaciones de los neurotransmisores era en forma de monoaminas? Bueno, entonces resulta que estos son las dichosas monoaminas. O sea, es decir, que aquí deben hablar de la serotonina, de la dopamina, de la adrenalina, de la noradrenalina, de las que llaman las catecolaminas. Y la indolamina, serotonina. Pero hay otros, como por ejemplo la melatonina y la estamina. ¿Sí? Es decir, muchos de estos son neurotransmisores, pero también son como hormonas. Muy bien, perfecto. Los péptidos y proteínas, recuerden que tienen cadenas peptídicas o proteínicas, es decir, que son cadenas de aminoácidos medianos, grandes, como yo he mencionado en el pasado. Estos son un larguero. Lo importante de ellos es que los que no escuches que estén en el grupo de las monoaminas o que no sean liposolubles son péptidos y proteínas. Porque los eicosanoideos son prostaglandinas y leucotrienos. Listo, eso fue todo. Entonces fíjense que sí son muchos, pero la manera de clasificarlos desde el punto de vista lógico no es tan complejo. Aquí dice, mencioné 3 órganos o tejidos que no se clasifican exclusivamente como glándulas. Este ejercicio, esta pregunta ya se hizo en el pasado, o sea, en la guía, al principio de la guía, sí, como en el segundo punto decía, cuáles hormonas, perdón, cuáles órganos o cuáles glándulas son de comportamiento endocrino, netamente, mixto o algunas exocrinas. Ok, ya pasando de eso, o sea, ya saliéndonos de eso, hay un dato ultra mega doble importante acá. Y es que aquí eso marca como el límite, o sea, el quinto punto es el límite, porque de aquí para allá lo que se va a hablar ya es propiamente, ya teniendo en cuenta los preceptos básicos de endocrinología. Y por esa razón es muy importante, oígase bien, es extremadamente importante que ustedes tengan sumamente claros esos preceptos básicos de endocrinología, porque en la clase yo voy a pasar los preceptos básicos muy rápido. Entonces es muy importante que eso ya esté claro. Que esté claro, vuelvo a repetir otra vez. Es importante que esté claro cuál es la diferencia entre exocrino y endocrino. Es importante que esté claro cuál es la diferencia entre el sistema nervioso y endocrino y cómo estos dos se conectan. Es importante tener claro cómo se genera la actividad hormonal, es decir, qué es una célula diana, qué son los receptores hormonales. Es importante tener en cuenta cómo se clasifican químicamente las hormonas, lo que acabo de mencionar, cómo se transportan en sangre, qué es una hormona liposoluble, qué es una hormona hidrosoluble, por qué razón tienen receptores citoplasmáticos y otros nucleares. Es importante mencionar, bueno, otra vez aquí se pregunta otra vez qué es célula diana. Es importante mencionar cómo es la acción de estos dos, cómo es la acción de las hormonas liposolubles, cómo es la acción de las hormonas hidrosolubles, es decir, me refiero que tienen receptores citoplasmáticos, que otras, no, que otras tienen receptores membranales, por qué, cómo se explica el hecho de que activen los procesos de transcripción y traducción en las liposolubles, en las hidrosolubles lo mismo, que es el más largo, que la proteína G, que la MP cíclico, que las proteinquinasas, que la fosfodiesterasa, que son cosas que se mencionan aquí. Y qué es esto de permisivo, sinérgico y antagónico, y luego mencionar cómo se generan los procesos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Lo que acabo de hacer es un resumen de resumen de resumen así súper mega condensado de las cosas que hay que tener sumamente claras. Muy, muy resumido, ¿cierto? Porque todo esto lo voy a pasar rapidito en clase. ¿Por qué razón lo voy a pasar rapidito en clase? Porque como estoy haciendo mucho énfasis en este video, la idea es que ustedes al ver este video, uno, y dos,
lo que vamos a hacer en la clase con respecto a esta mitad del tema es resolver las dudas que hayan con respecto al mismo. Ah, es que, profe, no entendí qué significa efecto sinérgico. Pum. Profe, no entendí muy bien lo del AMP cíclico. Porque cómo se produce el AMP cíclico. Ah, listo, perfecto. Profe, no entendí muy bien cuál es la diferencia entre cómo se adhieren los receptores perdón, las hormonas liposolubles de las hidrosolubles, por ejemplo. Eh, Esas cosas, esas puntualidades son las que quiero que me pregunten en clase y en las que nos vamos a enfocar. Sin embargo, como les digo, de esto yo quiero que nos gastemos unos 30 o 40 minutos, por mucho si es que nos gastamos, para dedicarle tiempo a lo que viene de aquí en adelante, que es como en realidad como el grueso del sistema endocrino, el entender cómo las hormonas, perdón, las glándulas o los órganos producen hormonas y cómo éstas van a actuar. Eso es un dato ultra mega importante. Entonces, por favor, váyanse con esta parte súper bien leída y estudiada. Claro, lo de abajo también es importante, pero me refiero es que esta primera parte es la base sustancial para entender lo que pasa de aquí en adelante. Porque cuando se habla de la hipófisis y el eje hipotálamo-hipófisis, se deben obviamente describir las características anatómicas del hipotálamo. Claro, esto ya se mencionó en sistema endocrino. Sé que con muchos de los grupos no alcanzamos a llegar, pero por favor les recomiendo que vean esto. En el video que yo colgué, si bien sí menciono los núcleos hipotalámicos y toda la cuestión, pero aquí se menciona con mucho más detalle. Aquí dice, esto se vio en el sistema nervioso, de esta lectura y guía pueden obtener esta información. Eso es un dato importante, porque aquí menciona cuántos núcleos tiene el hipotálamo, ya sabemos anatómicamente dónde está ubicado, pero cuántos núcleos tiene y cuál es la importancia de esos núcleos, porque dice cuántos de estos núcleos tienen relación con el sistema endocrino. Por aquí más adelante en las diapositivas yo señalo cuáles son los núcleos que tienen relación con el sistema endocrino. Y son aquellos, por ejemplo, donde se regula el apetito o la sed, porque eso se regula por medio de hormonas o tiene una regulación por medio de hormonas, o el núcleo paraventricular, o el núcleo supraquiasmático, o supraóptico, o preóptico, que tienen relación con controles hormonales. En sí, todos lo tienen, pero estos que estoy señalando son más importantes en el control en el control o en la relación. Y de esto, en cierta medida, parte el por qué se llama neuroendocrino. Porque esta glándula, el hipotálamo, tiene núcleos que permiten estimularse a partir de hormonas y que generan o estimulan la secreción de otras hormonas. Esta situación es extremadamente importante y por lo que se vio en la parte del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en los mecanismos de lucha-huida. Cuando me asustan, por ejemplo, o cuando me van a robar o una cosa así, pues activan mecanismos autónomos simpático-parasimpáticos que obviamente permiten la liberación y la estimulación de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, los cuales son unos grandes estimuladores del sistema nervioso simpático. Ok, ¿cuántas hormonas produce la hipófisis y cuántas el hipotálamo? Este es un dato ultra mega doble importante, porque es que resulta que esto hace referencia a este cuadro inicial. Y resulta que las hormonas pues tienen como unas siglas. Y en el libro, sobre todo en Tórtora, no se entiende muy bien cómo va esa jugada. Porque inicialmente este cuadro describe cuáles son las hormonas de orden hipotalámico, cuáles son las hormonas que produce el hipotálamo. Esto es muy importante, porque en general las hormonas que produce el hipotálamo van a tener una denominación R. R hace referencia a liberadora. Entonces se llama TRH, hace referencia a hormona tiroliberina o hormona liberadora o estimuladora de células tirotropas. ¿Y cómo así células tirotropas? Pues es que resulta que cuando yo veo acá la tiroides, perdón, la hipófisis tiene células llamadas tropas. Sé que esto puede ser levemente confuso, vamos a ir resolviéndolo, tranquilos, todo bien. Dice, primero, ¿cuáles son las hormonas que produce el hipotálamo? Recuerden que las hormonas que producen el hipotálamo tienen la denominación de R. Toda hormona que veas que tiene la letra R es porque viene del hipotálamo. Perfecto, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Las hormonas producidas por el hipotálamo
van a estimular la hipófisis. Pero para entender cómo estimulan la hipófisis hay que ver cómo se divide. Y dice qué es la hipófisis y cómo se divide. Y es que resulta que la hipófisis se divide en dos segmentos. Desde el punto de vista anatómico, viene aquí el hipotálamo. Viene, digamos que unido, el hipotálamo está unido a la hipófisis por medio del infundíbulo, o al cual le llaman istmo, IST, istmo, el istmo. Y el istmo permite generar la glándula, la glándula hipofisiaria, y la hipófisis se divide en dos porciones. A la primera, más grande, que le llaman hipófisis anterior, se le denomina adenohipófisis, y a la más pequeña o posterior se le llama neurohipófisis. Estas dos glándulas o esta subdivisión de la glándula hipófisis, neurohipófisis, tiene específicamente, ya les voy a explicar por qué los nombres, pero esta glándula se resguarda o está sostenida en la silla turca. A esto se le denomina silla turca. A esta silla turca es formada predominantemente por un hueso que se llama el esfenoides, la silla turca del esfenoides. 2. Si se llama neurohipófisis, es porque probablemente su estimulación parta o subyace de conexiones neuronales que vienen del hipotálamo hacia dicha glándula. Entonces lo que ustedes van a encontrar es, por ejemplo, en esta imagen, que los núcleos paraventricular y supraóptico envían señales neuronales a la neurohipófisis para que en estas se resguarde hormonas. Importante. Resulta que los núcleos paraventricular y supraóptico producen hormonas. ¿Qué hormonas son las que suelen producir? Estos producen hormonas oxitocina y vasopresina. Oxitocina al paraventricular y vasopresina el supraóptico. La neurohipófisis no, óigase bien, no produce hormonas. La neurohipófisis las resguarda. Estos núcleos producen las hormonas y por medio de transporte anterogrado, las neuronas, por medio de cinesina, quinesina, transportan esa hormona y esta hormona se va a resguardar en la neurohipófisis. Eso es un dato ultra mega importante. La neurohipófisis no produce hormonas, simplemente la resguarda. Ok. Por esa razón le llaman neurohipófisis. Neuro porque tiene conexiones neuronales por medio de axones. Bien. En el caso del otro, aquí dice dónde se divide, cuánto se alberga. Quiero que me cuenten qué tamaño tiene, cuánto mide. Eso no lo mencioné, pero quiero que me cuenten eso, no lo voy a mencionar acá. ¿Cuál es la diferencia anatómica? Cosa que ya acabé de mencionar. Ya acabé de mencionar que es el infundíbulo. Creo que la embarré. Ya. Ya vimos de la neurohipófisis. Ahora hablamos de la adenohipófisis y se llama adenohipófisis. Porque resulta que esta glándula adenohipófisis, adeno hace referencia a glándula. Y es que resulta que el hipotálamo se comunica con la adenohipófisis por medio de un sistema que se le conoce con el nombre del sistema porta hipofisiario. Este que se menciona acá, porta hipofisiario. Los sistemas portales son importantes porque son sistemas vasculares cerrados que conectan a una estructura con otra, en este caso al hipotálamo con la hipófisis. Tiene sentido, porque si se supone que nosotros comentamos que la mayoría de las estimulaciones del sistema endocrino provienen, o por no decir todas, por eso se llama endocrino, de hormonas que viajan por el torrente sanguíneo y que van a estimular a otras zonas, pues resulta que los núcleos hipotalámicos van a permitir vertir hormonas al torrente sanguíneo, estas hormonas que son con R, vierten al torrente sanguíneo por medio del sistema porta hipofisiario y la hormona permite viajar por el sistema porta hipofisiario hasta llegar a la adenohipófisis. El trayecto que tiene que hacer es muy corto. ¿Sí? Por esa razón pregunta, ¿y qué relación tiene con la adenohipófisis? Bueno, entonces ya más o menos lo entendemos. Claro, ¿por dónde viajan las hormonas producidas por el hipotálamo que estimulan la neurohipófisis y la adenohipófisis? Pues por la adenohipófisis, por el sistema porta hipofisiario, por la neurohipófisis, por medio de neuronas. ¿Cuáles son las hormonas producidas en esta zona? Bueno,
Ya lo acabamos de mencionar en el caso de la neurohipófisis. Dice, y en rojo, ¿no? En relación con la adenohipófisis, muy importante, ¿qué tipos de células conforman la adenohipófisis y qué hormonas producen? Esto es lo que se menciona aquí. Hay 5 tipos de células, 5 grupos celulares en la adenohipófisis, el cual te va a decir o el cual te va a mencionar qué hormonas va a producir, te va a soplar esa respuesta. Resulta que todas las hormonas terminan en la palabra tropa o en el sufijo tropa. Tropa hace referencia como a un acúmulo a acúmulo de algo, como las tropas del ejército. Aquí son células tropas o trópicas que generan o que forman. Entonces estas células llamadas tropas se pueden llamar, por ejemplo, tirotropas y significa que si se llaman tiro, voy a aumentar el tamaño acá, y se llaman tirotropas significa que son estimuladas y producen algo para la tiroides. Unas que se llaman gonadotropas y gonado hace referencia a gónadas. Otras que se llaman lacto y eso significará que algo que tenga que ver con leche. Y otras que se llaman córtico, hace referencia como a córtico como de corteza, como corteza suprarrenal. Jaja. Y otras que se llaman somato y este somato hace referencia a crecimiento. Estos son los 5 grupos celulares. Entonces piensen lo siguiente. Estos 5 grupos celulares producen hormonas, hormonas que provienen del hipotálamo, que van a viajar por el sistema porta-hipofisiario, van a bajar a la adenohipófisis y van a buscar su célula diana. Por ejemplo, otra vez colocando como ejemplo este TRH, hormona liberadora estimuladora de células tirotropas, va a estimular las células tirotropas para producir hormona estimuladora de la tiroides. Y la hormona estimuladora de la tiroides pues va a buscar la tiroides, porque es su único lugar donde tienen células diana. Y así de manera sucesiva con cada una de estos. Yo les recomiendo que hagan, de aquí en adelante, hagan un cuadro que tenga la siguiente descripción. Ay, mentiras, aquí está. Yo lo tengo en la guía. No, no. En la guía debe estar, ¿cierto? Ah, sí, jejeje. Yo sí dije. Porque es que aquí los cuadros están separados. Los cuadros que tiene Tortora y que tiene Saladín están separados. Entonces este cuadro lo que intenta hacer es un resumen de todo lo que pasa aquí hacia abajo. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la hormona hipotalámica? Si es que de existir, ¿no? ¿Cuál es la hormona hipotalámica? Y esta hormona hipotalámica TRH, ¿qué sitio de acción o donde se deposita? ¿Cuál es su sitio de acción? Cuando refiero a sitio de acción, refiero tejido o célula diana. ¿Sí? El sitio de acción de la TRH son, obviamente, la adenohipófisis y su célula diana serán las células tirotropas. Claro, ¿qué efecto tienen estas qué efecto tiene la TRH sobre las células tirotropas? Pues que obviamente causa estimulación. ¿Estimulación para la producción de qué? De TSH, alias hormona tiroestimulante o estimulante de la tiroides. La TSH va a buscar su órgano y tejido diana. ¿Cuál es el órgano tejido diana de la TSH? Si se llama hormona estimuladora de la tiroides, pues su órgano diana será la tiroides y sus células serán las células foliculares de la tiroides. ¿Qué efecto va a causar en esa tiroides? Sintetizar T3 y T4, alias trillodotironina o alias T4-tiroxina. Cuando esta hormona se libera al torrente sanguíneo, ¿qué efecto tiene? ¿Cuál es su órgano tejido diana? Y son todas las células, todas. Desde las células musculares, todas las células que hemos visto necesitan de la estimulación de T3 y T4. ¿Para qué? Para producir estos 4, 5 efectos. O sea, hay 4, a mí me faltó uno. Hay 4 o 5 efectos que produce sobre las células. Este cuadro no está en el libro, en ninguno de los dos libros. Este cuadro sería como una síntesis de todo lo que viene del hipotálamo, del eje hipotálamo-hipófisis hacia abajo. Por esa razón se llama eje hipotálamo-hipófisis, porque de ahí es donde parte la conexión neuroendocrina. ¿Sí? Así, este cuadro se hace en cuadros, se hace en un mapa mental, mapa conceptual, se hace en una ficha, en una flashcard, lo que sea, o sea, lo que a ustedes más les guste y como mejor lo puedas entender, como sea, no importa.
el método de estudio que utilices, pero mi recomendación es que hagas un cuadro como este para que puedas entender qué glándula produce qué hormona. Lo que te vas a dar cuenta más adelante es que hay unas, por ejemplo, hay unas hormonas, hay unas secreciones hormonales que no están ligadas al eje hipotálamo hipófisis, como por ejemplo en el caso del calcitriol calcitonina para tu hormona. Entonces en ese caso pues no pones nada aquí en hipotálamo hipófisis. ¿Sí? O por ejemplo en el caso de la insulina glucagón somatostatina, que ese suele estar un poquito más alejado. Tiene relación, mucha, pero aquí en el libro no suelen tanto hacer esa relación. Pero la idea es que pongas todas las hormonas que te vayan hablando de aquí para abajo y las pongas en ese cuadro y hagas un cuadro donde se mencione que como un cuadro, bueno, lo que quieras, cualquier situación de estas, pero que se materialice. Yo sí dije que lo tenía, yo ya me iba a poner a hacerlo, ¿no? Ok, esto es importante, que es el factor de crecimiento. Factor de crecimiento similar a insulina. Ustedes se preguntarán por qué aquí en muchos de ellos las siglas están truncadas porque estas siglas están en inglés. Esas siglas son tomadas de la palabra en inglés, pero que se siguen manteniendo al español. ¿Sí? ¿Por qué razón este lo pongo aparte? Porque este es importante. Y es del primero del que hablan. Y luego dice, menciona las características más importantes de las hormonas. Estas hormonas son las hormonas producidas a partir de la estimulación de las células hipotalámicas, perdón, de las hormonas hipotalámicas. El hipotálamo, hormonas que estimula a la adenohipófisis y la adenohipófisis produce hormona del crecimiento, produce hormona tiroide, hormona estimuladora de la tiroides, hormona folículo estimulante, luteinizante, prolactina, hormona adenocorticotropina, hormona melanocito estimulante, es decir, ahí produce un montón. Quiero que hagan esa relación. Y otra vez, ustedes dicen, ay, pero usted dice que todo es importante. Hay cosas, si fíjense que hay cosas que estoy pasando, hay cosas que aquí en la guía menciona que es importante en relación a la neurohipófisis. Esto ya lo expliqué y es por qué se llama neurohipófisis, cuáles son sus diferencias, cosas que ya expliqué en el pasado, cómo se producen las hormonas. ¿Las hormonas se producen o se resguardan? Eso ya lo contesté. ¿Qué núcleo hipotalámico está qué núcleo no, qué núcleos, aquí creo que le faltó una S, qué núcleos hipotalámicos están relacionados con esta neurohipófisis y cómo se relacionan? Y aquí hace referencia a la oxitocina y a la antidiurética. La antidiurética también tiene otro nombre, le llaman vasopresina. Y aquí por eso lo pongo en rojo. Recomiendo realizar un cuadro así para mayor comprensión. Así como este. O sea, recomiendo realizar un cuadro así para mayor comprensión del tema. Les va a ayudar a comprender una buena parte del mismo. Muy importante, les dejo un ejemplo. Ah, ok, qué cool. De aquí hacia abajo, lo que hago es describir cada uno de los órganos, glándulas más importantes del sistema endocrino. Entonces arranco con la tiroides, donde se ubica. Entonces de esto no voy a ahondar porque me interesa muchísimo la primera parte y dos, que el eje hipotálamo hipófisis esté súper claro. Porque de aquí en adelante es como mirar cada una estructura de manera independiente. Es decir, por ejemplo, la tiroides, dónde se encuentra, qué características anatómicas tiene, cómo está conformada, qué son los folículos, y creo que aquí se sobreentiende muchísimo el lugar para donde voy. Y dice, ¿qué se requiere para formar una hormona tiroidea? Y aquí explico. Aquí, y lo pongo en colores. ¿Por qué lo pongo en colores? En el libro lo explican un poco enredado. Yo aquí lo intenté explicar como si lo estuviera, o sea, como si yo se los estuviera hablando a ustedes. A veces escribo y si ustedes, algunos les decía, intenten poner mi voz en off cuando están leyendo esto y es como si yo lo estuviera explicando. Aquí en esta parte lo que estoy intentando, dice aquí, no se compliquen, lean esto para entenderlo en clase. O sea,
con que lo leas y lo interiorices, si te gusta dibujarlo, si te gusta verlo mientras que ves la imagen de cómo se va moviendo, aún dice, fácil, de cómo ingresa el yodo y cómo se oxida y cómo se produce la tiroglobulina y cómo se unen formando la hormona tiroidea. Aquí lo que intenta explicar es qué se requiere para formar una hormona tiroidea, es decir, cómo se forma. Y aquí lo explico súper bien. Le pongo estos colores para mostrar que hay un proceso diferente por cada color, ¿no? Para luego determinar, como ya entendimos, dónde está ubicada la hormona, qué tamaño tiene, cuál es su estructura histológica, cómo está estructurada morfológicamente. Entonces ya después de entender esa situación, pues entonces a lo que voy es, ¿y cómo funciona? Porque ya entendimos toda la anatomía, ya entendimos la fisiología de cómo se forma, valga la redundancia, de cómo se forma la hormona tiroidea. Ahora, ¿qué funciones tiene la hormona tiroidea? Cosa que ya mencionamos aquí arriba en este cuadro. O sea, que yo ya mencioné aquí. ¿Qué función cumple? Entonces, cuando hablo de qué función cumple, hablo de qué función desde el punto de vista metabólico, de cuál es el efecto, por qué dicen que tiene un efecto calorigénico, por qué dicen que aumenta la producción o cómo aumenta la producción de ATP, qué relación tiene con las catecolaminas, qué relación tiene con el crecimiento corporal. Y esto otra vez retroalimentación negativa. Pues este sería el ejemplo para esto, ¿no? Por eso yo les dije, entiendan el cuento de retroalimentación negativa, vayan estudiando el resto, pero cuando vuelvan acá, seguramente yo les voy a... Aquí la pregunta dice, ¿cómo se genera la retroalimentación negativa en la tiroides? Como ya entiendes qué es retroalimentación negativa y ya entiendes cómo se producen las hormonas, ay, claro, entonces TRH estimula y produce TSH, TSH produce T3 y T4 y T4, T3 y T4 van a estimular eh, el, el hipotálamo, lo cual reduce la secreción de TRH y de TSH y disminuye la secreción de T3 y T4. Retroalimentación negativa. Aquí acabo de decirlo de una manera rápida y algunos de ustedes va a quedar como, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué pasó? Tranqui, tranqui. La idea es que uno, veas el video de retroalimentación negativa y positiva que yo coloqué arriba. Dos, estudies la glándula tiroidea. Y tres, entonces ya con estas herramientas digas, ay, claro, ya entendí por qué le dicen retroalimentación negativa. Hay otra parte, la cual hace referencia a qué es la calcitonina. Porque una cosa es que la glándula tiroidea produzca hormonas tiroideas, pero la glándula tiroidea también produce una hormona llamada calcitonina. ¿En dónde se produce? ¿Cuáles son las células que lo producen? Mira, ahí está. Las células parafoliculares. ¿Y cuál es la función de esta hormona? Y esto empata, o digamos que se conecta con la paratiroides, porque la paratiroides produce paratormona. La calcitonina y la paratormona son hormonas antagónicas que su función predominantemente está ligada al control metabólico del calcio, específicamente a cómo el calcio, cómo se regula el calcio a nivel sérico, es decir, cómo se mantienen estables los niveles de calcio en sangre. Y por esa razón aquí hablan de la paratiroides, preguntan cuál es su estructura morfológica, es decir, dónde está ubicada, cómo es su forma, cuáles son las, histológicamente, cuáles son las células que la conforman, qué función, y aquí ya hablan de qué función cumple la paratormona, y qué relación dice acá, y por esa razón yo lo pongo aquí, dice que para entender esto, para entender la interacción entre la calcitonina y la paratormona, dice, para ello revisa la figura 14.4. La clave, yo hasta en las guías pongo cosas así muy cool, dice, la clave para entender esto está en comprender o sea, en comprender ese concepto. Ese concepto básico es lo que te va a ayudar a comprender todo eso que parece como si fuera muy complejo. Mientras la hormona calcitonina aumenta los niveles de calcio séricos, es decir, de calcio en sangre, la paratormona los disminuye. Pero, puntos suspensivos, ¿cómo pasa eso? Eso es importante. Y porque aquí, ahí, van a notar que se le suman no solamente las dos hormonas que se acaba de mencionar aquí, paratormona y calcitonina, sino otra hormona que se llama calcitriol, de la cual ya hablé atrás. Y así de manera sucesiva con el resto, con la glándula suprarrenal, como otra vez, cuál es su morfología, cuál es su conformación histológica,
En el caso de esta glándula suprarrenal, ¿cuántas zonas tiene? Tiene 3 zonas en la corteza suprarrenal, una en la médula suprarrenal. ¿Qué produce cada una de estas? Ah, mira, aquí habla de las 3 zonas. Y aquí de por sí ya está. Responde, lo responde. Eh, y si esas hormonas, perdón, y esas zonas que producen, ¿por quién son estimuladas? Son estimuladas por alguna hormona adenohipoficiaria o son estimuladas por alguna hormona neurohipoficiaria. En este caso puntualmente miren que aquí dice, ahí hablan del ciclo renina, angiotensina, aldosterona y esto es muy importante porque dice, ese tema lo vamos a tocar en sistema renal, así que si quieren échenle una revisadita, pero este tema vamos a hablarlo cuando hablemos de renal y les voy a explicar por qué renina, angiotensina, aldosterona, control de la presión arterial, líquidos, una cosa súper interesante, pero lo vamos a dejar para ese lado. Lo que quiero que entiendan aquí es, ¿qué es la aldosterona? ¿Qué es? ¿Qué es? Dice, no vamos a revisar este tema, esto lo vamos a dejar de lado, pero sí, ¿qué es la aldosterona? Y lo mismo, si la aldosterona es un mineralocorticoide, entonces, ¿qué es un glucocorticoide? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Es importante, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Son 3, hay 3 glucocorticoides que se producen en la región fascicular. ¿Qué es? ¿Y estas hormonas qué relación tienen con las hormonas? Por ejemplo, con la CRH y con la ACTH, ¿sí? Y lo mismo en la región reticular. Aquí está mal ahora que lo veo, espera un momentico. Dice aldosterona, chan chan chan. Dice que produce la zona reticular. Aquí está mal. Aquí está mal. Porque es que la aldosterona se produce en la zona glomerular o glomerulosa. Mientras que en la región reticular no se produce aldosterona, se produce no sé por qué está mal ahí, dihidroepiandrosterona. Dihidroepiandrosterona. Eso es importante. Un pequeño cambio ahí. ¿Cuál es la importancia de la médula suprarrenal? ¿Qué son las células cromafines? ¿Por qué producen? O sea, ¿cuál es la importancia de esta? ¿Y cuál es la importancia sobre las hormonas neurotransmisores? Hormonas llamadas catecolaminas. Aquí hacen lo mismo pero con la glándula pancreática, describiendo la misma jugada, cómo es su estructuración morfológica, cómo está conformado histológicamente, qué tipos de células la conforman, y esto, hablándoles desde el punto de vista de la función, cómo se genera la regulación entre ellas, entre sus secreciones, alias insulina, glucagón y somatostatina, producida por los islotes pancreáticos de Langerhans. Alfa, perdón, en este orden sería beta, alfa y delta. El alfa glucagón, el beta la insulina, el delta somatostatina. Eh, y dice acá, hasta coloco esto, dice, ¿cómo se regulan entre ellos? Defina los términos hipoglucemia, hiperglucemia, glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis. Y entonces o sea, es que es definitivamente. Dice, ¿cómo se regulan entre ellos? Y para que entiendas cómo se regulan entre ellos, entonces yo defino una buena parte de los términos. Entonces, ¿qué significa gluco? ¿Qué significa glucógeno? Que esto ya lo expliqué cuando hablé de músculo. ¿Qué significa génesis? ¿Qué significa neo? Entonces solamente es como unir las palabras. Eso se llama glucogeno lisis. Lisis hace referencia a ruptura. Oye, aquí no definí qué es lisis. Bueno, pero creo que se entiende. Y se llama glucogenólisis, pues ruptura de glucógeno. Y se llama glucógenogénesis, pues formación de glucógeno. Y se llama gluconeogénesis, gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis de formación. O sea, formación de glucosa de nuevo. Ah, qué pilo soy. Muy bien. Relaciono estos conceptos para entender la relación insulina-glucagón y de paso, para entender esto, vamos a hablar en la clase de diabetes. Súper mega cool. Ovarios, testículos, la misma situación. Creo que aquí estoy siendo reiterativo de
cómo funciona cada uno, dónde está ubicado anatómicamente, qué hace, qué células lo están conformando, qué secreciones produce, por quién son estimulados. Y aquí dice 12, recomiendo, dice 12. Ah, mira, habla de la glándula pineal. Recomiendo que se centre, eso es importante, o sea, lo estoy obviando porque en cada uno de la tiroides para abajo se estudia generalmente lo mismo. Recomiendo que se centre en el 18.2 que menciona los factores de crecimiento y el 18.11 que condensa las hormonas producidas por otros órganos, temática que se va a vencer en los siguientes temas que vamos a ver en el transcurso del semestre. Pero esto es muy importante, tener en cuenta que estas hormonas para los temas venideros, aquí vamos a hacer una referencia muy sencilla basándonos en ese cuadro. O sea, hay que ir a revisar ese cuadro y mirar qué. Porque, por ejemplo, ahí seguramente van a hablar de el péptido natriurético atrial, seguramente. Van a hablar de. Van a hablar de otras hormonas como la inhibina, o la relaxina, o la leptina. Seguro que por ahí van a hablar de esas. Dice, el resto del capítulo no se va a revisar. Si nos queda tiempo, les comento esta parte, la cual es interesante. Ah, claro, porque es que yo voy hasta acá, o sea, digamos, voy hasta acá y después hablan otras cosas bien interesantes. Pero me interesa hasta acá porque ya de por sí hasta acá ya es largo. Bueno, eso era todo por ahora. Yo, eh, yo los, yo los dejo hasta acá. Revisen este video, preparen la clase, porque mi idea con esta clase es dar muchos ejemplos clínicos, porque se supone que ya han venido estudiando todo esto, o sea, ya la tienen más o menos preparada, entonces va a hacer que la clase nos rinda muchísimo. Porfa, eh, estudiénselo muy bien. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente. Bye.